Empezamos con una serie de conceptos básicos y la importancia que tiene esta materia dentro de la carrera que ustedes han elegido. Vamos a ver en primer lugar una introducción a la estadística. La estadística, como lo dice la diapositiva, es un lenguaje para comunicar información basada en datos cuantitativos cuya importancia en la sociedad moderna es ampliamente reconocida. El desarrollo de investigaciones en diversos campos como la economía, la psicología, sociología y en definitiva toda carrera relacionada o toda persona relacionada a las ciencias de la educación requiere pues de procedimientos para reunir, medir, clasificar, codificar, analizar y resumir información numérica adquirida. Todo esto nos permite realizar la estadística. Las investigaciones también son interdisciplinarias. Se han generalizado y en ninguno de los campos de estudio se puede ignorar los conocimientos fundamentales de la estadística, puesto que proporciona las técnicas más apropiadas para organizar e interpretar los datos. Como ustedes pueden ver en la gráfica, esta estadística es una disciplina que nos permite a nosotros hacer uso de herramientas para sistematizar y describir de mejor forma los datos que nosotros obtenemos de un análisis. La estadística se divide en dos ramas generales, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial, en la que ustedes están ahora matriculados. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estas dos estadísticas? Pues la primera, la descriptiva, está relacionada con la ordenación de datos, presentación e interpretación de resultados. Es un método deductivo, es decir, que nosotros podemos representar gráficamente los datos que han salido o que hemos relacionado de algún análisis. Por otro lado, la estadística inferencial extrae conclusiones para una población a partir de una muestra. Estudia dos problemas, como ustedes ya lo saben, que es la prueba de hipótesis y la estimación de parámetros. Este es un método inductivo. ¿Por qué decimos que es un método inductivo? Pues nosotros podemos hacer conclusiones a partir de una población solamente con analizar una pequeña muestra de ella. Entonces, de esta forma no es necesario que analicemos a todo el grupo o todo el conjunto de datos. Como conceptos básicos, sepan ustedes que debemos conocer algunos de estas terminologías para hacer más fácil la comprensión de la materia. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es una variable. Es una característica en estudio cuyo valor se expresa mediante puntuaciones. ¿Qué es una puntuación? Es la medida de un sujeto específico de la muestra en una sola variable, como por ejemplo la edad, el peso, la estatura. Una variable nominal posee categorías, solo se establece diferencias de clase, por ejemplo, el género, la profesión que tiene una persona. Por otro lado, las variables dicotómicas son nominales y se establecen solamente dos categorías. Puede ser, por ejemplo, verdadero o falso, masculino o femenino, es decir, solo tenemos dos opciones en este tipo de variables. Una variable ordinal permite establecer orden entre las puntuaciones, como por ejemplo el ciclo de estudio, cuando están en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Es un orden preestablecido. La variable de intervalo o razón son las más usuales, establecen una distancia entre dos puntuaciones. Aquí están la longitud, el peso, la edad, los ingresos que tiene una persona. Con todas estas se pueden realizar las principales operaciones aritméticas que conocemos. Por otro lado, también tenemos otra clasificación de las variables, que son las variables discretas. Estas solo toman un valor entero, como por ejemplo el número de habitantes. Si nosotros en una ciudad tenemos 100.000 habitantes, pues esto tendrá que efectuarse solamente en números enteros. Una variable continua puede tomar valores entre dos enteros, como por ejemplo la edad, el peso, la longitud. El peso, ¿por qué decimos que puede tomar dos valores? Porque si estamos pesando un objeto, podemos decir que puede pesar 10 gramos, como puede pesar 10.5, 11, 11.6 y así indefinidamente. ¿Qué es una población? Una población es el conjunto total de elementos que tenemos en el análisis. La muestra, pues, es el subconjunto propio de la población. Ustedes dentro de la guía o del texto se van a encontrar con esta terminología como parámetro y estadístico. Entonces ustedes deben saber a qué se refiere estos parámetros.
Por ejemplo, el parámetro es una característica cuantificable de una población, como está la media, la desviación típica, la proporción, mientras que el estadístico son valores o resultados obtenidos de operar con los datos de la muestra. Entonces, al hablar de muestra estamos hablando del estadístico y al hablar de la población vamos a hablar siempre de parámetro. Entonces, como habíamos dicho que la estadística inferencial nos permite hacer conclusiones al analizar una muestra para dar conclusiones de la población, entonces a partir de los estadísticos de la muestra se estiman los parámetros de la población. ¿Y qué es un error de estimación? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El error de estimación se comete cuando hay diferencia entre el valor del estadístico y el valor del parámetro, es decir, cuando hay diferencia entre la muestra y la población en este caso.